Hola, ¿qué tal, gente de Entre Líneas? Estamos una vez más en este ciclo Entre Líneas en Casa y esta vez con una invitada de lujo desde Córdoba, María Teresa Andrueto, una gran escritora argentina que, oh casualidad, estamos celebrando juntas el Día del Escritor. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Gracias por la invitación y un saludo a todos los que estén atentos aquí mirándonos. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es la pregunta de rigor. ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Allí en Unquillo estás vos, ¿verdad? Sí, en realidad en un lugar a 6 kilómetros de Unquillo, un lugar que se llama Cabana, pero es en el radio de Unquillo, esto es Sierras Chicas y es una zona en que, bueno, está bastante tranquila. Igual nosotros hicimos una cuarentena estricta, una sesentena o setentena, estricta, pero hace una semana ya están permitidos los encuentros familiares o de amigos de no más de 10 personas, con ciertos cuidados y demás. Así que bueno, justamente hoy ha sido el segundo encuentro familiar desde esta apertura. Y eso carga las pilas, ¿verdad? Muchos sí, sí. Eh, yo he estado leyendo por ahí comentarios en las redes sociales que la gente en esta cuarentena ha tenido reacciones con respecto a la literatura. Hola, Hola, ¿sí me escuchás? se cortó. Ah, perfecto, Eh, sí. Lo que te comentaba es que en estos días uno ve en las redes sociales que a mucha gente así amante de la literatura le han pasado cosas muy extremas, algunos que han aprovechado y han leído todo lo que han podido y han escrito todo lo que han podido, y otros que han sentido como una especie de retracción, ¿no? De imposibilidad de acercarse a sus sí. libros o a sus Mm. escritos. ¿Cómo lo has vivido vos? Bueno, en mi caso, los primeros 15 días creo que es algo que le ha sucedido a muchos. Los primeros 2 o 3 semanas, ponele 3 semanas, yo estuve muy pendiente de leer sobre todo ensayos que tenían que ver con la pandemia, con el futuro del mundo y demás. Y después hay algo que se acomodó a una nueva, a un nuevo ritmo. Y sí, en este último, bueno, leído otras cosas, quiero decir, más o menos como hacía antes, he leído otras cosas. He trabajado un poco también por vía virtual, algunas de las invitaciones de, presenciales que tenía se han reconvertido y he estado escribiendo, estoy escribiendo. Sí, no ha habido un cambio tan grande en el sentido de mi vida aquí. Sí hay un cambio en el hecho de que me he quedado quieta, digamos, que no he suspendido los viajes y todo eso. Sí, no ha habido, Ah, digamos, no lo he sentido como un obstáculo permanente, ujú. tampoco algo que me haga variar demasiado el ritmo de escritura o de lectura, ¿no? ¿Y por dónde va tu ritmo de escritura hoy? Y estoy con una novela que la había interrumpido cuando trabajé el año pasado, hacia finales de año, y pensaba retomarla después de vacaciones, y bueno, cuando terminaron las vacaciones, cuando me tomé ese tiempo, empezó la cuarentena, así que ahí hubo unas semanas que no, pero después sí, ya empecé a entrar de a poco en ese ritmo, y bueno, ahí estoy con esa novela, un poco metida ahí. Un poco. Eh, nosotros todavía me resuena y en muchos lugares sigue circulando tu discurso el día del cierre del Congreso de la Lengua y esa postura tan fuerte tuya de defensa de la lengua y de los lugares. Eh, Contanos cuáles fueron tus principales líneas para poder plantearte tan fuerte, porque te plantaste muy firme frente a una institución como la academia y la organización del Congreso, ¿no? Sí, mira, Luis García Montero fue el que Ujú. me invitó a cerrar. Y yo le dije que tenía una posición
seguramente en disidencia, así a priori, antes de trabajar, me dijo que tenía libertad, y bueno, yo, nada, solo eso, y en función de esa libertad, que además si no, no hubiera Ujú, aceptado, si no hubiera sido de esta manera, empecé a pensar en algunas cuestiones de la lengua. En algunas ya había pensado y había escrito sobre ellas en otros momentos, en otras circunstancias, había rozado algunos de esos temas. Y bueno, empecé a repasar otros, qué cosas veía yo, y bueno, son los puntos que tomé, ¿no? ujú, Este, pero el centro de todo tiene que ver con esa libertad de uso de la lengua y esa diversidad de formas que existen dentro de la lengua. A mí ujú, siempre me ha interesado mucho la diversidad humana y también la diversidad de voces. Me ujú. parece que, o sea, no, nunca me interesó la búsqueda de un lenguaje unívoco, ni tampoco de un pensamiento unívoco, ¿no? Me Ujú. parece eso hasta peligroso, te diría. Y entonces, bueno, en esa complejidad de la diversidad de lo humano, si se quiere de una mirada al mundo de la escritura mm, un poco alimentada por lo antropológico y demás, que es esa manera de, de recibir en uno la, la multiplicidad de maneras de construirse como un ser humano. Y bueno, ese ha sido un eje, ¿no? Y ese eje, a ver, porque mucho se ha dicho en estos días de de cuarentena tan extensa, sobre las diversidades, sobre los totalitarismos, sobre los avasallamientos o no de las libertades. A mí me parece que también podría ser una forma de pensar en estos Sí, momentos. sí, pero fíjate que siempre hay, digamos, yo creo que siempre hay una negociación. Una cosa es en la escritura, en el pensamiento y demás, y otra cosa es en los hechos concretos buscando la Ujú, protección de las personas que pueden, absolutamente. digamos, morir, digamos. Siempre hay en las cuestiones ya de la vida misma, Ujú, eh, un, un mal menor o un bien superior, ¿no es cierto? Si uno, es verdad que el encierro limita algunas cosas, es verdad que el barbijo, digamos, también limita otras, pero bueno, si estamos haciendo un trabajo comunitario tratando de evitar un mal mayor, que sería la muerte de muchísimas personas, incluso a lo mejor hasta la nuestra, bueno, ujú, eh, en ese caso, me parece que se justifica, ¿no? Claro que hay que ver, digamos, cuáles son los límites y cómo va quedando esto una vez que la epidemia pase. De todas ¿Cómo puede? maneras, yo creo que sí, No, bueno, hay muchas maneras de organizar la sociedad y probablemente algunas cosas queden incorporadas, ¿no? ujú, Este, es un mundo de mucha complejidad. Pero cuando yo hablo de esa diversidad, hablo de la diversidad en la escritura, en el pensamiento, en la incorporación de bueno, de las distintas procedencias de clases, de ujú, raza, de género, etcétera, ¿no? Y cuando uno mira, digamos, en la escritura, cuando uno mira un personaje, lo mira en su singularidad, en su profunda singularidad. O sea, no, el camino de la escritura no es la abstracción para ver un arquetipo, un estereotipo, sino ujú. sobre todo, por lo menos la escritura que a mí más me interesa, sino para ver un humano en su profunda singularidad. Y en ese sentido, pensando en el género, lo que tienen para decir las mujeres, o lo que tienen para decir los americanos, o lo que tienen para decir estos, este nombre tan raro que nos han impuesto, eso es la gente del interior. Sí, eh, Eso una singular, sí, es todo un tema, ¿no? bueno, Eh, sí,
¿Cuál es el planteo tuyo? Que, bueno, tengo acá a mi lado uno de tus libros que habla precisamente del tema, que es Lengua Madre, ¿no? Y en el que ese tema está planteado fuertemente, ¿no? Claro. Claro, porque, digamos, a mí, por ejemplo, ahí vos llevas a un punto, a mí me interesan mucho las mujeres en la escritura, Ujú, ¿no? Los personajes mujeres, la mirada de las mujeres, o cómo, cómo un conjunto social mira a una mujer, o sea, la mujer como foco o la mujer como, como quien relata y quien mira ujú, desde distintos ángulos. Pero no es mi propósito, por más que yo tenga ciertas ideas con respecto a las luchas de mujeres, y que adhiera al feminismo y que tenga mi militancia también y todo, a la hora de escribir, lo que me interesa no es mostrar una mujer que tiene ciertas cosas resueltas, ni que es una mujer claramente, digamos, no me interesa hacer una militancia ahí, sino la mirada, y ujú. en todo caso lo que yo puedo aportar es mirar intensamente distintas maneras de convertirse en mujer, de ser, o de estar siendo, o ir siendo hacia mujer, para que en todo caso el lector después saque sus conclusiones. Es más bien una invitación a sentir Ujú. y a pensar con un personaje determinado, ¿no? Esa sería la invitación de la escritura. Y Y después, bueno, la respuesta que cada uno se dé a eso puede ser muy distinta, ¿no? la respuesta de tus lectores, que cuando te los encontrás, ¿cómo es frente a estas cuestiones que vos planteas de la diversidad, ¿no? Claro, bueno, a veces nosotros tenemos la vuelta de los lectores y a Ujú, veces no, a veces ni siquiera nos enteramos de los ecos de lectura, ¿no? ujú. Pero las veces que me ha llegado una respuesta, son siempre respuestas muy, muy cariñosas. Aquí tengo a mi nieta, mira, que se ha Mira, metido en la escena. hola, aquí tenemos Eh, otra más. Qué bueno, bonito. no, decía, la vuelta ha abierto la puerta del escritorio y se ha metido aquí. Lo bien que ha Este, hecho. y digo, las respuestas, que la abuela está saliendo por Hola, televisión. Las respuestas de lectores. los lectores, las que me llegan, son en Ujú. general muy, muy afectuosas, muy, muy intensas. Ahora, por supuesto que puede haber respuestas que no son tan, tan afines y en esas no me llegan, ¿no? Esas se quedan, esas se guardan. No, pero en línea general es la Esas se crítica quedan en el otro. que pueden ser otros lectores, que es otro tipo de lector, la crítica también ha sido siempre, te ha considerado como una de las grandes voces de la literatura argentina. Una de las cosas que a mí me impacta en líneas generales de tu trabajo es tu esfuerzo de rescate de escritores y escritoras. Estaba leyendo hoy temprano Lengua Madre y ahí hay una lista importante para empezar a leer Ajá. de escritores y escritoras que no son los que están en el mainstream o en la Mm. corriente general. ¿Cuáles son esos nombres? ¿Qué recomendanos? Decinos. Y Que, siempre he leído, siempre me han interesado mucho los bordes. Y he sido uh-huh, siempre, soy una lectora inquieta en el sentido de explorar qué queda fuera, bueno, qué voces aparecen. A veces sucede que he leído y valorado mucho ciertas escrituras que a lo mejor, de ciertas escritoras que a lo mejor recién 10 o 15 o 20 años después han empezado a circular más. Tiene que ver con la curiosidad lectora, ¿no? Cosa uh-huh. que me parece que compartimos también. Pero, y además me ha interesado mucho mirar, eh, visibilizar escrituras de mujeres. Ahí
Estamos teniendo un problemita, a ver si María Teresa podemos recuperarla. Hola, Tere Tere. Una injusticia muy Ay, grande. Algunas discúlpame, Tere, te ha cortado recién y después de que dijiste que te interesaba rescatar de figuras de mujeres, nombres de mujeres escritoras, no, no, sí, sobre todo visibilizar escrituras de escritoras de la generación de mi madre, sería las escritoras que hoy o son extremadamente ancianas o ya han muerto, son escritoras que, digamos, escribieron en los años, entre los años 50 más o menos del siglo pasado y el final del siglo pasado, comienzo de este siglo, casi todas ya no están. Escritoras que con las que la historia de la literatura argentina durante mucho tiempo fue bastante injusta. No digo en este último tiempo, porque hay muchos caminos de rescate a la luz de los movimientos feministas y a la luz también de los centros de estudios de género en las universidades. Pero cuando yo era estudiante universitaria, estoy hablando de los años 70, bueno, esas mujeres no aparecían, aparecían varones, escritores varones, y a ningún escritor varón se le caía de la boca recomendar una escritora mujer, salvo quizá las Ocampo, muy poco, ¿no? Claro, muy poco. Y ahí también hay una cuestión, porque las Ocampo, sobre todo Victoria, era el sustento de un poder literario, tenía una revista, podía alojar escritores, podía dar becas, podía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con las escritoras de la clase media, del sector medio? Y aún entre escritores muy progresistas, muy abiertos, muy de izquierda y demás, las mujeres siempre ahí quedaban por detrás. Algunas de ellas las vamos publicando un poquito, como una gota en el océano, junto con mis dos compañeras de dirección de la colección de narradoras argentinas que hacemos en la editorial universitaria de Villa María. Ahí hemos sacado, digamos, hemos reeditado la primera novela de Elvira Orfe, es una escritora extraordinaria. La última que quedó inconclusa o sin revisar, de Libertad de Mitrópolos, que es otra escritora extraordinaria. Amalia Jamilis, hemos reeditado a Silvia Poletti, a María Luisa Carnielli, por ejemplo, que fue una escritora, fue una letrista de tango que firmó con nombre de varón, tremenda escritora, y tuvo una novela social sería, que se llama Quiero Trabajo. Bueno, muchas escritoras y escrituras, por supuesto que es una cantera infinita y hay mucho ahí por sacar a luz. A veces hemos tenido la alegría de que hemos editado un libro de esa escritora y de pronto ha despertado interés en alguna editorial y han salido otros libros. Bueno, esas cosas, ¿no? ¿Qué lectura de estas olvidadas, por ponerlo entre comillas, consideras indispensable? ¿A quién se te sale por primer nombre en la boca decir, tenés que Claro. leer? En algún momento hubiera dicho Sara Gallardo, pero Sara Gallardo por suerte ha sido ya reeditada, recuperada, y yo que está en un lugar del canon muy importante. A mitad camino está Libertad de Mitrópolos, sí, que, bueno, a mí me parece que que habría en algún momento que editar su obra completa. Es una escritora extraordinaria con un proyecto de escritura muy grande, que tiene muchas novelas que se sitúan, digamos, ella tenía como unos territorios, el noroeste, en la zona del litoral, el sur, etcétera, ¿no? Amalia Jamilis me parece, es una cuentista extraordinaria, ella vivió, era de La Plata, pero creo que vivió creo que era de La Plata, pero vivió toda su vida en Bahía Blanca, murió relativamente joven, y para mí ella es un agujero negro en la literatura argentina, es una escritora realmente extraordinaria, ¿no?
una cuentista que alguna vez fue comparada con Cortázar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Tere, estábamos hablando de Sí. las escritoras olvidadas y que es necesario recuperar. Y estabas hablando de... De Amalia Jamilis. Amalia Jamilis nació, creo que nació en La Plata y vivió toda su vida en Bahía Blanca. En algún momento se la comparó con Cortázar porque es una escritora que trabaja el borde de lo extraño, de lo fantástico. Es una cuentista extraordinaria. Y es todavía un agujero negro en la literatura argentina. Necesita mayor visibilidad y rescate. A mí me parece que ella, Elvira Orfé, Sara Gallardo y Libertad de Mitrópolis, por lo menos, ellas cuatro son las cuatro grandes, por tener una obra muy grande. Luego hay muchas escritoras extraordinarias con obras, bueno, a lo mejor con una o dos novelas, más, ¿no? Hay también escritoras, hay algunas escritoras que han sido muy leídas en los años 60, como Silvia Poletti, Marta Lynch, Beatriz Guido, eh, ¿quién más? Silvina Bullrich, por ejemplo. Esas cuatro escritoras han sido escritoras muy leídas, pero eran, fíjate vos, eran descalificadas por eso, porque eran eran escritoras que se suponía que eran mujeres que escribían para otras mujeres. Entonces, algunas descalificadas por eso, otras por experimentales, por extrañas, por atípicas o por, no sé. La mayoría de ellas no ha tenido en su momento el respeto, la valorización que hoy podemos darles. Es como que siempre hay una excusa para desvalorizar a una escritora mujer. Sí, ya no, te diré, Ah, ya no, gracias. ya no. Hay Ya una... no, porque incluso hoy el hecho de ser una mujer que escribe sobre asuntos relacionados con mujeres puede llegar a ser un plus editorial del momento, ¿no? Entonces, ya no pasa, me parece que ya no pasa tanto eso. Que los varones se cuidan también un poco y también citan a mujeres. Y también ha cambiado el modo de ser varón y el modo de ser escritor. Y de hecho tenemos como un Dream Team femenino Fuerte, generando muy fuerte, fuerte. teniendo muy fuerte, ¿no? Me parece que eso también está ayudando. Sí, distintas Eso. generaciones, después todo se va haciendo. Hay premios, hay distinciones, hay ediciones, hay reconocimientos, y bueno, va cambiando la tendencia. Pero lo que yo quisiera decir es que a veces las escritoras hoy o más posicionadas y ya más leídas y todo, no todas han mirado en la genealogía de las escritoras que nos precedieron. Y a mí me parece muy interesante para la escritura de mujeres ir a mirar atrás en esa construcción, cómo se hizo. Eso se está empezando recién. Cómo se hizo la escritura de mujeres en nuestro país. Porque si no, por ejemplo, en mi generación, lo que se veía cuando yo empecé con esta preocupación, que ya hace muchos años, lo que se veía es que, bueno, cuando una escritora era reconocida por otros, generalmente por varones, citaba a varones también, a escritores varones. O sea, no Claro. había porque uno, para romper el hilo de las cosas, para romper lo que está naturalizado, tiene que detenerse a pensar y a elegir, ¿no? Porque si no, también nosotros tendemos a decir, bueno, porque la literatura argentina, los otros días nomás veía, con esto del aniversario de la muerte de Saer, Ujú. eh, bueno, Borges es el mayor escritor argentino y una vez muerto Borges es Saer. Y bueno, más allá de que eh, me parece que la literatura no se mide así como este es el mejor, después el segundo, el otro es el tercero, el otro es el cuarto, pero si siguiéramos preguntando, seguramente aparecerían tres, cuatro, cinco nombres de varones
hasta que recién empiece a aparecer el nombre de una mujer. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, Yo pensaba bueno, en Ciudad esa es la Ocampo, tendencia. A veces incluso entre mujeres. Claro, claro. A Sí, veces sí. incluso entre mujeres, ¿no? O sea, cuesta de decir, bueno, Libertad de Petrópolis o Sara Gallardo son tan grandes como un